Bueno, hola, hola. Nosotros somos dos directores intentando. Esto no es necesariamente un podcast, pero es una charla. Tengo aquí el privilegio de invitar a María Camila Barbosa, alias Maca. Ajá. Es un gusto tenerte, hablar contigo. Hace muchísimo que no hablábamos. Mucho. Por lo tiempo. menos, ¿cuánto? Creo que Más. No, más. Como 6 años ya va a ser. Más o menos 6 años. Me acuerdo, hicimos novena de Beethoven, que estuvimos en el coro. Sí. Con la sinfónica. Con la sinfónica. Ajá. Yo no me acordaba que tú estabas ahí. Estábamos los dos, ajá, claro. Estábamos los dos y esa fue una de las últimas, y la masterclass de la Filarmónica Y masterclass, la única masterclass que ha hecho la Filarmónica en 10 años. Es verdad. Ajá. Eso fue 2018. Ya casi 10 años, 8 años. Y esa fue una de las últimas veces que hicimos dirección juntos. hicimos dirección Y antes juntos. con Fisher. Con Fisher Que fue cuando nos estuvimos conocimos. en el TTF, en el Teatro Taller Filarmónico. Y Hicimos ópera. Ajá. Entonces, nada, es un gusto tenerte. Hablar un rato, todo acerca de dirección y de la vida, porque pues la dirección es un camino muy complejo, y creo que nosotros aún estamos en la etapa joven de ser director, ¿no? Estamos descubriendo Camellando. algunas cosas, ¿cierto? Pero también la intención de poder conversar contigo es que nos cuentes también de las experiencias que has tenido, porque has estado afuera, viajaste, hiciste una maestría en Royal Northern College of Music. Northern College of Music. Entonces, nada, bienvenida. Gracias. Bienvenidos a este todos. tu canal. Maca Canal. Entonces, no, pues yo creo que si tú nos puedes contar ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo fue tu proceso para llegar allá? A Reino Unido. Bueno, creo que y sí, puedes estar cerca aquí. Siento algo muy bonito, y es que nosotros como directores, creo que es de esa masterclass, como que hemos estado hablando entre nosotros, etcétera. Y parte de esa mini comunidad que hemos hecho de directores jóvenes fue precisamente, yo conocí a Eli en una masterclass, a Elizabeth Vergara. Y Eli se fue antes que yo a hacer esta maestría, y antes que Eli estuvo Carlos Ágreda allá. Entonces había como un historial de cosas que uno escucha, como hay otros directores que han estado en esta escuela, entonces hay una referencia como de... Además es muy abrumador, siento, y no sé si te ha pasado a ti también, como buscar un programa maestría que se ajuste a lo que uno quiere hacer, pero también a lo que uno puede. Por ejemplo, Alemania con su tema de los exámenes de piano y el nivel de piano que hay que tener. Entonces siento que para mí fue abrumador. Dije, bueno, yo me puedo dar, como decimos acá, la pela. Sí. Como de, bueno, yo hago mi examen de piano y de alemán y voy. Super. Pero este programa me pareció muy interesante. ¿Tú aplicaste a Alemania? ¿Alcanzaste a aplicar? No, yo creo que me apliqué a Zurich, a Suiza. Sí. Que sí exigía un examen de piano, pero no mandaba el video porque yo apliqué en pandemia. Entonces tuve la suerte de que no tuve que pagar el viaje hasta allá. Ajá. Yo hice algo parecido en Graz, y la audición de dirección fue virtual. Por Zoom, exacto. Y tenía que cantar. Sí. Dirigir y cantar, que es lo más horrible. Horrible, pero es buen ejercicio. Ejercicio. Prepararse para hacer audición pandémica fue muy interesante. Sí. Y de hecho, yo creo que fue de las mejores veces que he preparado un score a nivel vocal, o sea, de poder cantar todo, porque sabía que iba a dirigir y no podía estar callada, pues dirigiendo nada más aire. Ajá, claro. Entonces eso fue interesante y exigente de una forma distinta. Digamos que no viajé, no estuve en una audición con una orquesta, pero sí era yo sola con los jurados en la pantalla. Entonces que al fin y al cabo, digamos que hablando un poquito más de dirección, poder tener esa habilidad de dirigirte y cantar
es como la esencia de dirigir, ¿no? Porque toda la música la Sí, tienes y en los en tu ensayos cabeza. también, ¿no? A veces También. uno quiere, en vez de explicar verbalmente qué es lo que uno quiere hacer, a veces uno refiere Canta. al canto, canta, dice como, bueno, lo quiero así, o en casa uno lo canta para poderlo explicar en el ensayo, Sí. o para trasladarlo a la mano también. Entonces, bueno, el caso es que yo hablé con Eli, ella recién se estaba graduando. Bueno, ¿qué tal la escuela y esto? Y yo había pensado, reflexionado después de no haber pasado a Zurich, pues llegué, digamos, como cerquita, pero not quite. Entonces, ella me dijo, lo bueno de esta escuela es la práctica, o sea, hay mucho podio. Ok. Vas a estar dirigiendo todas las semanas, Súper. hay orquesta de cuerdas, banda, hay... me pareció muy interesante que había session orchestra. Ok. Entonces con banda, con grupo de jazz y orquesta de cuerdas o con vientos, entonces como yo sentí que la orquesta daba una variedad de opciones a los directores de bueno, hay muchas cosas en las que se puede dirigir. ¿Tú nos puedes explicar un poquito Session Orchestra qué es? Supongamos que es, no sé, pongamos un grupo de jazz, super lit, no sé, o un grupo de música popular con un arreglo para un grupo de cámara, orquestas y vientos. Sí, entonces tienes tú, digamos que una mini orquesta de Sí. cámara, pero al mismo tiempo tienes que estar con los guitarristas, con el pianista de jazz, o tienes un solo de saxofón, o está el grupo de saxofones. Entonces digamos que es un conjunto y creo que es un sistema de ensayo distinto, en el que relativamente uno no está al mando, uno presta las manos y las entradas, pero hay un sistema más hacia ensayo de banda, Ok. que uno estar a cargo, bueno, con pastal vamos a hacer esto, no, es muy distinto. Algo más como música, por decirlo así, banda te refieres como pop, como Pop, cuando uno exacto. está Ajá. con una banda que todo es un poco más informal, pero sí se necesita una guía Sí, de... yo no diría de informal, que- simplemente distinto. Distinto, creo Sí, que es como no sinfónico. no sinfónico. Ajá. Sí. Entonces hay un libro muy interesante de un estudiante de Bernstein. En este momento no me acuerdo el nombre del libro, perdón. Sí. Pero hay un capítulo muy chévere que se llama ¿Quién está a cargo? Y habla de los distintos escenarios en el que este director estuvo, en el que percibió que, bueno, uno está a cargo, pero también, por ejemplo, en ópera, tú que has hecho ópera, hay un director escénico o los cantantes, digamos que el mando está repartido de Sí. cierta manera, se divide y uno tiene que tomar decisiones en conjunto, pero no es como en sinfónico, que es enteramente lo que uno decida, ¿cierto? Entonces cuando hablaba de esto yo dije, bueno, es muy interesante percibir cuando tiene que estar pendiente de un solista, por ejemplo, si uno tiene un solista élite, esa persona es la que va a brillar, no va a ser yo como director con mi versión de la sinfonía tal, sino es el concierto de esta persona y mi puesto va a ser más de acompañar, de guiar o perseguir o lo que sea. Entonces me parece muy interesante porque en Session Orchestra evidentemente uno no está al mando. Entonces uno tiene que estar pendiente de los cantantes de pop cuando cambiaban o de la entrada de los saxofones o si es improvisación, cuántos compás de improvisación uno da a la entrada. Súper. Entonces hay como, me pareció interesante la plasticidad que ofrecía este programa, Súper. distinto a otros. Sí, no sé cómo lo percibes tú. Por ejemplo, para mí lo que yo percibo de Alemania es un nivel altísimo de dirección, pero desde el piano, muy maestro de capilla, ¿no? Kapellmeister. Ajá, tienen Como desde el esa, piano, de correpetir, tienen esa figura Ajá. muy marcada como en la cultura de ellos, ¿no? Sí, es como primero un muy buen instrumentista y la dirección viene como un posgrado, como agregar, pero no es carrera propiamente es de director, como, no sé, yo hice, como hicimos en Colombia, por ejemplo, que nosotros sí tenemos un pregrado en dirección con piano, pero más dirección que piano. Entonces, bueno, me pareció interesante porque el consejo que uno recibe muchas veces de las masterclasses, de lo que uno percibe que le falta es experiencia. Y es botarse y tener una orquesta casi que semanalmente, ojalá, en el que uno está trabajando cosas.
Me dice, "Ah, bueno, yo he dirigido así, pero con esta orquesta no me funcionó, entonces toca cambiar y tener herramientas técnicas de todo eso. Ok. Hablar en otro idioma me parece muy importante, como darse la oportunidad de Ensayar en otro idioma. Y aprovecho este momentico para decirte que nos acerquemos un poquito más al micrófono cuando... Hola. Sonido. Tenemos el micrófono aquí en la mitad. En mi billetera, bellamente tejida. Es una logística espectacular. Pero, bueno, creo que hay varios temas chéveres que me gustaría hablar. Y de pronto sinteticemos el primero, que es cómo llegaste allá, si nos puedes contar, digamos, como cosas prácticas. Sabemos que hay como una línea de personas que estudiaron allá y por eso tenías una conexión con esa escuela específicamente. Entonces veo cosas claves y es tus amistades, es decir, te hiciste amiga de Elizabeth. Sabías que Carlos había estudiado allá, entonces son cosas importantes también para personas estudiantes que están en este momento pensando en el país. Creo que estas son características muy buenas de decir. Me estoy relacionando con otros directores. Sí, estoy preguntando por referencias, creo que esa es una... Sí. Parece bobo, parece básico, pero... Creo que lo es. Pero más que básico es fundamental para poder pasar o navegar ese proceso de dónde, ¿cierto? Sí. ¿A dónde voy? Estados Unidos, Suiza, Alemania, Reino Unido. Es muy famoso para nosotros Viena, ¿no? Es como una Viena, referencia sí. de los profes que hemos tenido. Además porque Andrés Orozco... Andrés, Alejandro Posada, tu profe, Leo Marulanda, Felipe Aguirre, Felipe Molano, casi que es una escuela grandísima de directores y directoras que han estado en Viena. Sí. Que creo que ellos han hecho o han procurado que la preparación de los estudiantes que han estado en Colombia vayan más o menos por esa ruta de el nivel de piano, del nivel teórico, el nivel, digamos, interpretativo, que es todo lo teórico tiene que estar súper sólido. Sí. Entonces sí, creo que y lo hablamos alguna vez en una discusión con estudiantes de batuta, es como hablando sobre el YouTube y las maneras en las que uno puede aprender música en YouTube sin necesidad de ir a una academia o lo que sea. Yo les decía, bueno, eso está muy bien, pero parte de ir a la universidad es hacer contactos. Es muy importante. Networking que llaman. Sí, y hacer redes de apoyo, que eso me parece lindo. Y también expandes tu conocimiento de qué hay allá afuera, ¿cierto? Sí, entonces, claro. Te das cuenta, sí, de las diferentes escuelas, te empiezas a ubicar también geográficamente dónde, quién. Cursos y de los... sí se ha incentivado ese tema de competencia de esa manera. Yo no sé cuándo fue el primer concurso de dirección en la historia, tendríamos que averiguar, y qué pasaba antes de eso, y cómo eran los directores antes de tener ese como mindset de, bueno, tengo que competir, porque entonces voy a buscar agentes y me van a ver. O sea, también se vuelve como una ruta laboral. Ok, estamos en una nueva locación para dar un poquito de aire y tenemos una acompañante. Sí, se llama Brisa, tiene 10 años, está soltera y ya, le gusta mucho el Parkway, es un sitio muy lindo para parchar y donde se hace parche para tomar té y pasear al perro. Ya. Súper. Entonces, bueno, continuamos, yo no me acuerdo en qué quedamos, pero estábamos intentando resumir... ¿Cómo llegué a Reino Unido? ¿Cómo llegaste a Reino Unido? Ya fue recomendación de Eli, se hicieron las audiciones y creo que de ahí para allá fue el proceso como de los recursos, ¿no? Siempre viene esa parte incómoda, o incómoda no, simplemente como retadora, bueno, ¿cómo me va a pagar la maestría en Reino Unido? Esta es una de las desventajas de estudiar allá, es que casi no hay becas del país, que es distinto a España o a, no sé, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay bastante beca. Ajá.
Entonces sí, eso fue difícil. Yo me fui con la beca de jóvenes talentos del ICETEX. Pero eso cubría una partecita del primer año, entonces lo demás fue ahorros, conciertos. La universidad da una beca de ingreso, eso sí. Entonces, dependiendo de cómo te haya ido en las audiciones, ellos te ofrecen una cantidad de libras por tu audición, como bueno, te podemos ofrecer esto. Y ya el resto, casi que fue el profe que me consiguió lo que llamamos acá chisgas, ¿no? De trabajitos o conciertos que tuve aquí en Bogotá. Todo se fue para la universidad. Entonces, bueno, ese fue como el otro pedacito de llegar al Reino Unido. ¿Estás libre de deuda? No. Bueno, poco a poco. Poco a poco, así toca. Ese es el precio que hay que pagar. Sí, claro. La otra opción era Colfuturo, que siempre ayuda un montón, pero igual es lo mismo, es endeudarse. Creo que hay que, ¿cómo se llama eso? Conciliarse con que uno puede y de que es una buena inversión y de que cosas buenas van a ayudar a pagar esas becas. Así es, súper. Bueno, súper todo el proceso que tuviste para llegar allá. Había un... Bueno, aquí vamos a cortar. Ok. Está bien. ¡Corte! Porque estaba intentando acordarme ¿De las preguntas? de las preguntas y que en blanco creo que la No, caminada y todo. Es como... bueno. ¿Y qué más? ¿Todo bien? ¿Qué más? Pero... ¿Cómo fue tu proceso para llegar a tu maestría en Iowa? Bueno, mi proceso para llegar a Iowa fue intentarlo resumir. Yo estaba buscando ir a Europa, Ajá. pero creo que o sea, es muy complejo. Sí. Estaba buscando en Ámsterdam, apliqué en Ámsterdam. Ajá, sí. Allá hay un programa nacional de dirección. Sí, es el de... ¿cómo son las siglas de eso? Siempre se me olvida. El de la Haya. El de la Haya, Den Ajá. Haag, Ámsterdam, National Es Conducting un programa Program. muy bueno, muy bueno. Y muy difícil, solo entra uno Sí. al año. Sí. Y que tienen cosas muy espectaculares porque trabajan como con 4 orquestas profesionales. En el teatro del Concertgebouw también. Es brutal. Además de eso tienen otras 6 orquestas más amateurs con las que Ajá. practican entre de conservatorio como sí, de diferentes ciudades, Ajá. por decirlo así. Ajá. Y tienen 3 profesores de dirección Oh, diferentes. brutal. Eso es muy bueno. Mm. ¿Cuántos tenías en Iowa? ¿Un solo profe? En Iowa solamente un profesor de dirección. La forma como llegué allá fue que después de buscar en Europa, intentar en Berlín, allá en Holanda, que es muy difícil, intentar se me olvidó, no en Viena, sino en Austria, en Graz. En Graz. Ajá. Pude llegar a las finales en Berlín, Ajá. En ambas, ¿no? En ambas llegaste a la final. llegué a las finales, pero al final pues no se abrió el cupo, es muy complejo. Competitivo. Y en Estados Unidos fluyó muy fácil, Ujú. muy rápido. Había una chica violinista, María del Pilar Serrano, que tocó con nosotros en la orquesta, en la Sinfónica Metropolitana de Bogotá. Ajá. Y ella me preguntó, oye Juan, ¿todavía estás buscando la maestría? Entonces yo le dije, sí la estoy buscando. Y me dijo, mira, contáctate aquí con el profesor y a ver si algo sale. Y bueno, todo se dio muy bien. Yo envié mi material, envié mis videos, no tuve que viajar a hacer audición, solamente... Ah, porque eso fue pandemia. Eso fue Ajá. despuesito de pandemia, apenas Ajá. se estaba recuperando todo de pandemia. Sí. Entonces eso les facilitó, no tuve que viajar y bueno, después de un tiempo el profesor me respondió y me dijo, mira, me gusta mucho tu material, hay becas. Ajá. Estaba muy pendiente de ese tema de las becas porque la verdad yo no tenía recursos para poder
mantenerme o pagar cosas, entonces digamos que dependía de la beca, y eso es algo creo que muy diferente a Europa, porque las universidades en Estados Unidos para maestría, para los posgrados, tienen recursos, la mayoría. Sí, sí, eso es verdad. Tiene como más posibilidades de dar becas. Y tienen un sistema que se llama el assistantship. Ajá. Entonces el assistantship es... Necesitamos cortar. corte. Tenemos un tema perruno. Por favor, no se vayan. Volveremos vamos a ver si tomó chicha o no. Volvimos. Bueno, retomando el tema del assistantship. Del assistantship, Estados Unidos tiene esa figura de assistantship que básicamente es un trabajo dentro de la universidad. Ajá. Puede ser en cualquier área. Puede ser en la biblioteca, puede ser en... Ah, ok. O sea, no es solo como asistente, digamos, de director. Yo pensé que ese assistantship, al menos para nosotros, era, digamos, era el asistente del profe o de la orquesta, o etcétera. Normalmente es así. Ajá. Pero puede ser de otras formas. Ah, súper bien. Lo importante del assistantship es proveer al estudiante un ingreso. Entonces, que lo puedes hacer. En mi caso lo hice todo el tiempo como asistente de la orquesta y también hacía algunas labores técnicas en el auditorio, pero muy poco. Creo que eso fue algo muy bueno porque me permitió pasar más tiempo con la orquesta y enfocarme 100%. Pero ese es un tema muy bueno en Estados Unidos, el tema financiero. Financiero, sí. Porque además son matrículas costosas también, ¿no? Sí, también son matrículas costosas, o sea, al año, depende de la universidad, pero de pronto lo más barato puede ser 25,000 al año, Ajá. Solo en matrícula. Sí, no estaba incluido lo de, bueno, es parecido a Reino Unido. Son 25,000, pero en este caso son libras. Sí, entonces, claro, eso ayuda muchísimo y bueno, funcionó todo bien en Estados Unidos cuando me dieron la noticia de que estaba aceptado. Dije, bueno, es momento de emigrar y por lo menos creo que ese fue un punto importante para mí de la comparación como Europa y Estados Unidos. Yo no estaba muy familiarizado con Estados Unidos y tenía un concepto de pronto de que para el área, la disciplina de dirección de orquesta no iba a ser de pronto lo que yo esperaba o lo que quería para llegar a un nivel de élite, por decirlo así. Sí. Pero un nivel soñado, digamos. Sí, exacto. Y creo que fue un poquito, por eso nunca vi a Estados Unidos como una opción, sí, exacto. Pero cuando se dio todo yo dije, bueno, por lo menos es una opción de salir, por lo menos no voy a estar endeudado. No, mentira. Cortemos aquí. Voy a llorar. Porque no tenía opciones realmente. Yo creo que realmente. Yo creo que el ICETEX ni siquiera me hubiera prestado. No, pues o sea, esa beca de jóvenes talentos, esa es bacana, apliquen, porque la contraprestación es con contraprestación, no es con plata. Entonces uno hace un proyecto, yo qué sé, voy a la alcaldía de Cajicá y les propongo un proyecto de ser profesora de dirección para, yo qué sé, para las orquestas infantiles juveniles como asesora o etcétera, no sé, en ese sentido, y es un número de horas, son 192 horas gratis, obviamente no pueden ser remuneradas, pero es una buena beca en el sentido de que a nivel financiero de dinero sí, no se paga, simplemente pagas con tu tiempo, digamos, cuando vuelves. Súper espectacular. No. Sí, he escuchado de la beca y qué bacano que hayas podido acceder a sí, esa. Sí. Y no es difícil, o sea, creo que tener un buen portafolio es importante, tener buenos videos es importante, estar trabajando en la hoja de vida, por ejemplo, tú que hiciste lo de la MET, de hacer la orquesta, de llevarla unos ciertos años con programación, de hacer grabaciones, de tener compositores invitados, eso da mucha solidez para presentarse a una beca. Entonces no creo que
No te lo hubieses ganado, obviamente sí. La víctima. Pero bueno, creo que esas sorpresas buenas o esas cosas, ventajas de Estados Unidos tiene. Y bueno, ya en cuanto al nivel, poco a poco he ido conociendo mejor el país, conociendo las escuelas, los directores. Obviamente a Estados Unidos ha llegado desde 1800, han llegado músicos de Europa que han generado como una tradición muy importante en Estados Unidos y algo muy bacano también que se vive allá es que hay mucha orquesta, hay mucha música, hay mucha práctica y hay muy buen nivel, la verdad hay muy buen nivel. Hay que pues saber llegar y bueno, y eso fue la maestría y ahorita estoy haciendo un doctorado ¿En otra escuela? en otra escuela diferente. Ajá. Es en Virginia. Bien. Se llama Shenandoah Conservatory. Es uno de los conservatorios más antiguos de Estados Unidos. Mira, qué interesante. Y no lo sabía. Ninguno de los dos. Dato nuevo. Yo no conocía la escuela, pero cuando me salió como en mi búsqueda y empecé a investigar esa escuela. Te diste cuenta que era buena. Él ya cortó. Se cortó. Pero es por la batería. No se ha cortado, no se ha cortado. Él entró a esta universidad sin saber que era buena, lo cual lo hace maravilloso, porque es tener un nivel de expectativa de, bueno, ya estoy acá, y de repente encontrarse esa sorpresa que es un buen programa de dirección y un buen programa pues para el doctorado, ¿no? Yo apliqué yo leí, cuando la encontré leí, dije, ok, se escucha interesante, pero todas las escuelas hablan muy bien de sí mismas. Sí, eso es verdad. Entonces uno a ciencia cierta uno no sabe si la escuela realmente es buena o no. Pero es bueno tener referencias, ¿no? Como a veces dan la opción de escribir un correo de algún estudiante. Algunas universidades dan la opción que uno pueda escribir como, oye, me quiero aplicar a este programa, cuéntame desde tu experiencia cómo es, etcétera, o tener un nivel de ser chismoso y buscar qué estudiantes de dirección hay y buscarlos por Facebook y escribirles directamente. Creo que eso también es una opción de indagación. Total, y en ese punto, por ejemplo, dio la coincidencia, hay un director, se llama Jan Wagner, él es venezolano. Fue ganador del Malco Competition. Mira, ¿hace cuánto? Él fue, creo que ganador en 1970 y algo, como en los 70s, 80s. Hace tiempo. Hace unos años, sí. Y él fue profesor de ahí hasta hace, creo que 2-3 años que se jubiló. Súper bien. Y como estudiante reciente sé que Gonzalo Hidalgo, creo que sí. Se llama. Él estuvo en Medellín. Ajá. Se graduó en Medellín y creo que estuvo de director titular en Salta. Y ahorita está en Venezuela otra vez. Gonzalo, creo que con la. Sí, está en Venezuela. Con la Sinfónica de Bolívar, creo que está ahí. Porque, lo último que vi, creo que por ahí, bueno, creo que ganó un trabajo, un concurso también de ser profesor en Estados Unidos. Sí. En una universidad. Fagotista, gran fagotista también. Entonces, él estuvo antes de que yo estuviera ahí. ¿En esa maestría? Doctorado. Entonces, eso fue lo que he sabido. Y bueno, el punto de llegar allá fue que apliqué. Me invitaron a la audición. Cuando fui a la audición, pues iba con mucha expectativa. Y me di cuenta que la orquesta sonaba muy bien. Cuando me di cuenta que la orquesta sonaba muy bien, realmente yo dije, la puse como en primer lugar, audicioné a 4 lugares y la orquesta con la que mejor me sentí trabajando y la que mejor nivel tenía era la de Shenandoah. Entonces yo dije, si me aceptan aquí es donde quiero estar, porque quiero trabajar con una mejor orquesta, porque eso también es importante como director, es trabajar con mejores grupos te hace mejor director. Te exige más, tienes que dar cosas más interesantes, tu gesto tiene que ser mejor, tus indicaciones tienen que ser mejores. Entonces dije,
la orquesta va a ser fundamental. Y bueno, también tuve un sample lesson, una clase con el profesor de allá, después de la audición, donde él me dio una clase. Es muy típico hacer eso en Estados Unidos, no sé si en Europa también, pero ellos te dan un sample lesson para que tú veas cómo enseña el profesor y si hay química, si su forma de enseñar va contigo, te gusta, te sientes cómodo, y puedas como tener todo el paquete o toda la información directamente. Entonces tuve sample lesson con él, fue muy bueno, me habló de cosas muy específicas, él es italiano, vimos cosas italianas, me habló de estilo, me habló de mi técnica. Me imagino que de repertorio. De repertorio, sí. Entonces la impresión que causó como ya desde la parte pedagógica, como profesor, yo dije, ok, sí, sí me gustó y dije, voy a aprender, es un director excelente, creo que le puedo aprender muchísimo y bueno, terminé el primer año, y estoy muy contento con el doctorado y con el programa y con la orquesta. Creo que no fue una decisión equivocada. Efectivamente la orquesta tiene un nivel muy alto, muy alto. El conservatorio tiene una tradición muy altísima. Los profesores que enseñan en el conservatorio son de altísimo nivel, muy conocidos en el país también. Y todo eso hace que la escuela, el conservatorio, pues tenga un nivel artístico bastante alto y sabes que como un plus que tiene la escuela es que es un ambiente espectacular. La parte humana, me encanta. Sí. Súper. O sea que son como muchas cajitas, ¿no? Que uno le da tic. Es como buena orquesta, buen profesor, buen ambiente. Otra cosa que yo miraba también era la ciudad. O sea, si la ciudad tenía más orquestas, qué orquestas profesionales tenía, si visitaban, qué directores iban invitados para ir a ver ensayos. Creo que esa fue otra cosa que yo miré para buscar mi maestría. Porque a veces, digamos, no sé si te ha pasado buscando conservatorios. Uno da con los conservatorios muy pequeños, con unos programas muy interesantes, pero de repente uno dice como, bueno, pero esa ciudad, o qué tanto me tengo que movilizar, si quiero ir a ver ensayos de no sé, orquestas con cierto renombre o lo que sea. Entonces, bueno, esa es otra, digamos que para mí era importante en qué ciudad iba a estar. Yo fallé porque en Manchester, digamos en Reino Unido, la comida no es que sea muy buena. Hay comida. Estados Unidos tampoco es que se salve, pero bueno. Pero es parte de la experiencia, supongo, de estudiar afuera también. Sí, es parte de la experiencia y bueno. Mencionaste algo de ver orquestas y creo que eso es algo muy importante en la formación como director. Y a mí me tocó en Iowa estar muy cerca a Chicago. Gran ciudad, gran orquesta. Maravillosa. ¿Quién es el titular de Chicago ahorita? Era Ricardo Muti, está recién nombrado, pero no ha tomado posición. Klaus Makela. Eso fue hace poquito, ¿no? Hay mucha controversia al respecto por muchas razones. Su edad, pero también fue nombrado hace poco en Ámsterdam como director de la Concertgebouw, que tampoco ha iniciado. Creo que no estaba. ¿En París no estaba? Está en París. Está en París. Está en Copenhague, creo, también. ¿Cuántas orquestas tiene? Él tiene como 28 años, 29. Tiene 29, sí. Entonces, pero él no ha iniciado como tal ni con Concertgebouw ni con Chicago Symphony. Yo vi la controversia un poquito de lo de Chicago, pero no he profundizado como tal. Bueno, claro, lo de la edad. Pero es muy extraño porque los concursos y todo lo que se busca, digamos, con el marketing de agencias y eso, buscan gente muy joven, ¿no? O sea, yo no sé si a ti te parece o cómo lo sientes tú, que uno a los 35 ya hay un límite de edad para muchas cosas en dirección. Y nombrar a un director titular a los 29, teniendo en cuenta esas competencias o lo que quieren buscar por medio de los concursos, no parece tan descabellado, tal vez.
Sí, hay varios ejemplos de directores que han sido nombrados muy jóvenes. Si echamos más para atrás, ahorita. Bernstein fue a los 23, ¿no? Ah, bueno, pero no titular. Él debutó a los 23. Ajá. Sí, sí, debuts han habido muy jóvenes. Seiji Ozawa, él se convirtió en director titular de Boston Symphony, creo que hacia los 26, algo así también. Muy jovencito, mucho más que Makayla. Y Gustavo Dudamel a los 28 era director titular de Los Ángeles Philharmonic, una orquesta que, bueno, Gustavo es Gustavo, pero creo que lo importante de los talentos jóvenes es que son talentos, o sea, son talentos muy especiales. Tuve la oportunidad de ver a Makela ya 2 veces con Chicago. Se nota el talento, es innegable, es innegable. El nivel, sí, sí, totalmente. Se nota también cuando porque también vi a Simon Rattle allá con la BRSO. Ajá. Y claro, y otros directores también ahí con Chicago Symphony, que es una orquesta absurda, o sea, espectacular. Pero tú puedes ver, por ejemplo, lo que dicen los críticos, ¿no? De la inmadurez en muchas áreas de Makela, y uno a los 28 años, claro, tiene mucho que madurar, y creo que esos aspectos también se pueden ver, pero el talento está, o sea, es innegable. Es un director con un talento y un potencial que creo que apenas se está viendo como lo que él puede hacer, llegar a hacer. Sí, claro, si apenas tiene 20 tantos. Y la otra cosa de esos talentos jóvenes y que llegan a posiciones tan importantes, tan jóvenes, es hay una serie de características alrededor de ellos que suceden. Entonces, con Gustavo tenía todo el sistema de Venezuela apoyándolo, que es una organización muy grande, con una influencia mundial, con directores de la talla de Claudio Bao, Simon Rattle, Daniel Barenboim, yendo a Venezuela a hacer residencias de 1 mes y trabajar con Gustavo. Impresionante. Entonces son cosas que no pasan al azar. Sí, claro. Y que todas esas personas están ya conectadas con los agentes, con las orquestas, y entonces este tipo de cosas no suceden simplemente porque yo sea. No es una genialidad que salga de algún lugar, sino, sí, claro, hay todo un sistema, ¿no? Como un ecosistema de los que surgen estos directores también. En el caso de Klaus, él viene del ecosistema en Finlandia. Jorma Panula, ¿no? Él fue estudiante de Jorma desde los 13, 14, algo así, súper jovencito. Y Jorma le dicen The Hidden Hand, que es la mano escondida detrás de grandes directores. Ajá. Que te nombró Esa-Pekka Salonen y Klaus Makela. No, es la escuela de Finlandia. O sea, al final es eso. Y bueno, ahí pueden buscar en internet un montón de todos los directores que han pasado por él. Que han pasado por Jorma. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales para llegar a posiciones de ese tipo tan joven, y que incluso muchos directores tampoco llegan ni siquiera en una edad adulta, por lo menos a ese tipo de orquestas soñadas, ¿no? Como de... Sí, de renombre. Entonces sí, creo que bueno, todo eso es importante. Escuchar las orquestas, escuchar buenas orquestas, es lo que tú dices, estar en un contexto donde te permita ir a escuchar ensayos, ver buenos directores. Ahorita donde estoy muy contento porque estoy cerca a Philadelphia Orchestra. Es una buena orquesta, ¿no? La Filadelfia. O sea, es una de las grandes orquestas de Estados Unidos. Sí. Sí, estoy muy cerca de Nueva York, entonces no he ido a escuchar New York Field todavía, pero... El postre lo está reservando para un momento especial. Sobre todo que Gustavo va para Nueva York como director titular. Es verdad, él termina este año en Los Ángeles y se va para Nueva York. Él no estaba como postulado a la de París, creo que sí, pero renunció como a los meses que fue nombrado tuvo que renunciar. A la ópera. Ah, era la ópera, sí.
Sí, también hablando geográficamente, Los Ángeles queda al otro lado de Estados Unidos, en el West Coast, y que es entendible el viaje a París No, total. desde Los Ángeles Totalmente. es lejísimos, desde Nueva York es más fácil, pero igual él renunció y bueno. Pero entonces sí, esas son orquestas que quiero ir a ver, New York, quiero ir a ver Boston porque no la he visto y tiene una historia muy grandísima también. Tengo el National Symphony Orchestra en Washington, D.C. Ajá. Entonces son lugares interesantes que definitivamente ir a escuchar los sonidos, cómo toca la orquesta, te ayuda a refinar también tu propio oído de, ok, esta orquesta hace las cosas así, esta las hace así, Sí. los directores trabajan de una forma, este trabaja de otra. Entonces, entre más logres tener ese ejercicio de ver, creo que te puedes informar más Total. a fondo sí, de los diferentes Del sonidos, del oficio como tal. Ujú. Entonces es algo muy importante. Y el repertorio que hacen esas orquestas, ¿no? De la manera que lo abordan. Cada director es distinto, que eso me parece muy lindo de hacer la lectura. Es uno como director joven, claro, entra en ese. Hablamos de la competencia, ¿no? Hace un momentico. Y era. Y ver que los directores son tan distintos entre, no, yo qué sé, entre Dudamel, Makeyla, entre Ricardo Muti o Gatti, o como cada uno tiene, no hay ninguno que dirija igual al otro, o que ensaye igual al otro, o que hable igual al otro. Y eso creo que es una reflexión muy interesante de uno de formar su propio criterio y su propia forma de ser director desde su forma de ser y lo que tiene uno para ofrecer como músico también es interesante. Por eso me parece importante lo de elegir una escuela que uno le conecte, ¿no? Como con lo que uno quiere hacer como director a futuro. Total. Bueno, si te parece, hay algo que me gustaría preguntarte que se me acaba de ocurrir. Después de una larga... Y ¿hay alguna cosa práctica de la técnica de dirección, específicamente del cuerpo, que sobre todo por tu tiempo en Manchester, como que te haya abierto la mente o hayas aprendido, te haya cambiado tu forma de dirigir, que nos puedas explicar como muy prácticamente? Difícil la pregunta, pero creo que hay cosas técnicas, físicas. Yo tenía mucho el problema de la rodilla, ¿no? El famoso de doblar las rodillas y mover partes del cuerpo que no están focalizadas en la mano. Entonces hablar mucho del foco, ¿no? Como de la batuta, la punta de la batuta, etcétera. Sin irse hacia la rigidez, ¿no? Esa es la otra que uno tiende a exagerar cuando está corrigiendo cosas, como de estar en modo tieso, procurando no moverse, pero es quitar, o sea, movimientos que son musicales, que uno los siente musicales, como moverse, bailar, etcétera, pero transferirlos a la mano y el brazo. Entonces en mi caso fue una corrección, fue todo ser consciente mucho de la parte inferior del cuerpo, rodillas, talones, a veces uno se empina, etcétera. Ser consciente de qué efecto causaba en los ensayos, o había secciones que no salían por cuestiones técnicas, que uno ensaya y es un tema visual a veces, como es más fácil si te quedas estática, etcétera. Algo muy importante, digamos, siento, no sé, hablo por mí, no sé si sea la escuela Corpas, pero hablo por mí de hay un rebote que tenía, digamos, como de que eso a nivel musical hacía que el sonido se fuera. O sea, literalmente es como que el rebote lo que hacía era no darle una continuidad al sonido. Hablando de cosas líricas o de líneas horizontales o una música más, sí, horizontal, digámoslo de esa manera. Entonces ser consciente para mí no hay técnica mala, yo creo que ser consciente de qué recursos técnicos van donde musicalmente. Porque de repente un buen rebote sirve para determinada música, pero no va a servir para o otra que es más lírica o lo que sea. Entonces creo que entender que la técnica, uno tiene que reaccionar técnicamente, así como uno le solicita a los músicos que reaccionen técnicamente para algo, que uno tenga también la reacción técnica de qué necesita la orquesta de mí para que funcione mejor. Entonces, bueno, para mí fue el rebote de la mano, que haya una continuidad en el gesto,
de no parar. Yo tiendo a ser una persona energética y llegué a Manchester como una persona muy energética. Entonces, ¿Energética te refieres a? hiperactiva, como solicitando mucha energía de los músicos. Y digamos que un trabajo bonito también fue como balancear en qué momento ese tipo de energía iba a ser más beneficiosa que en otros momentos en los que podía estar más tranquila. Yo creo que hay un mantra en dirección que funciona mucho, que es menos es más. Eh, y eso significa que es dar menos gesto y en qué momento voy a dar un poquito más de energía o de gestualidad o lo que sea, y de que no todo sea exactamente igual desde el inicio hasta el fin, en cuanto al esquema o a los brazos, sino que haya una historia, o sea, realmente que uno esté narrando con su fisicalidad qué es lo que quiere. Entonces, sí, es bonito porque ha sido un camino largo como de corregir cosas técnicas. Todavía siento que hay muchas cosas técnicas por corregir. Pero sí, digamos que ese es como mi panorama general técnico que pude corregir en Reino Unido hasta lo que voy ahorita y bueno, lo que me falta aquí en adelante, pero bueno. Súper, no, genial. Y muy importante, solamente me hiciste pensar en que la capacidad técnica se ve muchas veces como una caja de herramientas donde tú empiezas a echar cada vez más y más herramientas en esa caja y vas sacando a medida que se necesita. Entonces en algún momento, como tú decías, se necesita más rebote o más esto, más lo otro, y es tener esa, entre más grande tu caja de herramientas sea, más formas de comunicación y para diferentes tipos de música o diferentes tipos de emoción, de contexto que se necesitan en la orquesta, vas a poder comunicar a la orquesta y por lo tanto pues eso se traduce en mejor hacer tu trabajo. Entonces, qué chévere. Y siento que también sirve mucho para masterclass. O sea, yo creo que la plasticidad que uno tenga de adaptarse a lo que le están solicitando, si uno quiere aprender algo, un profesor determinado, es como, bueno, estoy en la disposición de cambiar cosas técnicas mías en la manera que quiero probar cosas nuevas. Finalmente la masterclass es abrir un poquito ciertos panoramas de qué cosas me gustan, no me gustan, si lo que lo que me propone este director va con lo que yo quiero hacer, o incluso con la fisicalidad, ¿no? Entonces, entender la fisicalidad de uno mismo y el sonido que uno tiene. Yo creo que uno se para frente a la orquesta, ya hay un sonido predeterminado, sin mover los brazos siquiera. Es como, bueno. Ahorita estábamos hablando de psychological conducting y, sí. Y creo que tiene mucho que ver eso, y es en el momento, solamente cuando tú caminas al podio, ya estás mandando un mensaje solamente de cómo eres y de quién eres tú. Sí. Y por lo tanto esa reacción que generas en los músicos, psicológica, inconsciente, porque no siempre es consciente, es inconsciente, como tú dices, termina como en un preseteo de cómo podría ir un ensayo y también de cómo podría moldearse un sonido solamente por la comunicación que tu presencia genera a la orquesta. Sí, es como... Nuestro instrumento somos nosotros, obviamente tenemos la batuta como una extensión y muchas veces la técnica es enfocar el sonido hacia ese objeto que se hizo para que visualmente todo sea como más condensado. Y es lo que tú dices, pues hay muchas cosas de personalidad, ¿no? Toda la parte psicológica en dirección se aprende, a veces en la universidad, a veces no. Yo creo que uno la aprende mucho en lo que va avanzando en la carrera, en la práctica se va chocando uno cabezas con músicos o encuentra unos choques de inseguridad consigo mismo que tiene que trabajar, de conversaciones que uno tiene hacia sí mismo o hacia lo que está haciendo. Al fin y al cabo estamos expuestos, todos estamos expuestos al fin y al cabo en el ejercicio de la orquesta, pero al ser los únicos que estamos parados enfrente hay un manejo como de seguridad, pero a veces nos vamos a una falsa seguridad, ¿no? Como de, no, tengo que estar seguro. Y es como mutilar la vulnerabilidad, que a veces es muy, muy bienvenida por la orquesta es una persona auténtica, no está maquillando lo que es en pro de presentar una forma de ser ante los músicos, porque al final y al cabo, el lenguaje corporal habla más
que cualquier otra cosa. Y me hiciste acordar de algo y es que yo no sé si vayamos a hacer más entrevistas o charlas de este tipo porque fue muy espontáneo lo que se dio. Coincidimos aquí en Bogotá, que está el clima delicioso. Está súper rico hoy, ¿no? Después de que ha llovido horrible. Entonces fue muy, muy espontáneo. Oye, sería chévere encontrarnos y hablar. Pero simplemente se me ocurre que si de pronto hay alguien que está escuchando y le interesa y le surge preguntas de algún tema o interés en algún tema específico, que nos escriba, deje el comentario, porque quién sabe si lo vamos a hacer, pero sería interesante no cerrarnos a la posibilidad. Si realmente es algo que va a construir y que va a aportar a la gente, y si realmente tenemos algo que aportar. Esto es más chisme de directores, pero público. Realmente no sé si queramos ayudar. No, sí queremos. Sí queremos, sí, claro. Solo que es desde la se escucha raro, pero... No, lo digo porque muchas de las charlas que tenemos es para ayudarnos entre nosotros, o sea, es más de apoyo, y yo creo que lo que llamamos chismecito entre directores muchas veces es como un soporte entre nosotros, como ¿cómo te fue en ópera? ¿Qué recomendaciones tienes? Mira, a mí me pasó lo mismo con esta orquesta, y a veces ese tipo de diálogos le permiten a uno como, no estoy solo, primero, y lo segundo es justamente eso, que charlarlo puede brindarle alguna pregunta, ayuda a cualquiera que esté escuchando a dos directores hablando. Total, después de no verse hace 6 años. Tal cual, no, que gracias a la vida que nos permite encontrarnos. Y de pronto, porque creo que ya está muy largo el video y pues hay tantos temas de que podríamos hablar, pero tampoco YouTube nos deja poner videos de 5 horas, ¿no? Podrías, YouTube, la verdad es que podría. Y el celular se le está acabando la batería y bueno. Pero de pronto interesante cerrar con 2 cosas, y la primera es ¿tienes algo que nos puedas contar de qué planes tienes, cómo es tu visión hacia el futuro en este momento? No tiene que ser muy profundo, pero sí, porque creo que después de terminar un grado académico, como dicen en inglés, milestones, se me olvida el español, parce, pero como esos momentos importantes en la vida, siempre llega un momento de preguntarse, de replantearse cosas, cómo voy a seguir de aquí en adelante, y si tú experimentas algo en este momento parecido, y cómo lo manejas o cómo proyectas los siguientes pasos a venir. Bueno, interesante. Para mí fue, digamos que haber terminado la maestría afuera y regresar a Colombia. Creo que hay un mito o hay una percepción social de que volver al país se tome como un fracaso. Quiero hacerle cuñita a eso solo como una reflexión que tuve antes de volver. Como no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy regresando? Etcétera. Y de ahí han venido unas reflexiones sobre... he tenido mucho que dirigir en Colombia, lo que ha sido muy bueno. He tenido proyectos desde febrero hasta noviembre que tengo más cosas por dirigir. Entonces yo creo que los procesos no es solo una forma de tener procesos en dirección. Creo que hay demasiadas y muy inesperadas a veces. Entonces para mí en este momento es la vía del freelance, que es maravillosa porque uno tiene que ser muy versátil en los diferentes proyectos que se le presentan, pero al mismo tiempo es claro concretar cosas que uno quiera, seguir haciendo el ejercicio como de presentarse a concursos, de no perder como esos sueños. Yo creo que tener una libretica de sueños o acordarse o inspirarse, creo que la inspiración también le ayuda a uno a recordar, ay, es que claro, yo me acuerdo que esto es también algo que estaba persiguiendo. Entonces creo que estar en contacto con los sueños, pero al mismo tiempo disfrutar lo que hay y sí, permitirse tener más sueños. De repente una experiencia a uno le puede abrir puertas que nunca se imaginó tener. Entonces creo que ahorita estoy muy en modo lo que me dé la vida, pero al mismo tiempo es
tengo como muy concreto qué cosas no me quiero perder en los próximos años que quiero hacer en dirección. Entonces, son las dos cosas. Súper. Bueno, creo que... Bueno, bueno, Te devuelvo la bola. por el momento enfocarme en terminar el doctorado. Tengo un año más de materias. Es un doctorado enfocado en performance, entonces es práctica. Estoy dirigiendo la ópera, dirigiendo la orquesta y dirigiendo la ópera. Trabajo con la ópera. La ópera es mi trabajo dentro de la universidad, pero es una práctica espectacular. Es un departamento completamente aparte, con sus propias decisiones, su propia gente, etcétera, y bueno, es espectacular poder estar ahí. Y entonces enfocado en hacer un buen papel ahí, con las cosas que se me han dado, asignado, las responsabilidades. Ese es mi primer foco, y ya como un segundo foco, quiero este año poder ir a algunas masterclasses con directores que he venido siguiendo y que me gustaría tener la interacción con ellos y aprender. Me gustaría aplicar algún concurso y poder pasar y hacer un buen papel. Los concursos siempre son una cosa muy compleja. Pero creo que tener la experiencia y poder hacer lo mejor que uno puede es siempre una ganancia, independientemente de los resultados. Entonces, darme esa experiencia y bueno, creo que ese es como el enfoque. Intentar yo tiendo a hacer a veces como, porque también soy muy enérgico, entonces tiendo a poner mucho a veces como dicen en inglés, en el plato, pues. Sí. Entonces, demasiado, todo el tiempo. Ajá. Entonces quiero hacer esto y esto y esto y esto, son muchas cosas, pero creo que he aprendido a enfocar los esfuerzos. Entonces, por el momento prefiero como enfocarme en ciertas cosas. También es que la vida fuera del país emocionalmente puede ser compleja, exigente. También a nivel personal he pasado cosas complejas que no son fáciles. Entonces creo que como que tomarse el tiempo de poder estar como enfocado y darle el tiempo a cada cosa, pues es importante. Entonces estoy intentando eso, ¿no? Estar muy enfocado con lo que tengo, perseguir algunas cosas que me gustaría hacer, pero ya, eso es básicamente. Bien. Lo que nos toca siempre. Es buenísimo. Juan, muchas gracias. Qué lindo encontrarnos en Bogotá. Pudo ser cualquier otro lugar, pero Bogotá es como nuestra base. Tal cual. Sí, yo estuve en Londres como en octubre, algo así. Creo que tú estabas por ahí, pero no alcanzaba a ir a Manchester, entonces no pudimos vernos por allá. Sobre todo afuera la agenda es muy difícil, ¿no? Cada quien está haciendo sus cosas. Y por octubre más o menos es muy intenso en la universidad, es muy ocupado y bueno, otra vez nos encontraremos en Londres o en otro lugar. O en Bogotá otra vez, en el Parkway. Echando tintico o té. Perfecto. Bueno, y no te me vas sin algo tradicional, que a veces he hecho en otras entrevistas hace mucho tiempo, y es una serie de preguntas que respondas rápido. Okay. Entonces, ¿estás listo? No, pero dale. Ok, serie favorita de televisión. Rayos. Cualquier cosa que tenga que ver con Star Wars. Súper. Dirigir la música también es súper. Sí. La programan demasiado, entonces a veces es como pierdes su gracia. Más. Sí. Hobby. Esa es una pregunta interesante porque no tengo hobby ahorita, lo estoy buscando, entonces estoy probando con tejer, crochet, todavía no lo encuentro. ¿Comida o bebida favorita? Me gustan mucho las lentejas, me gusta mucho la limonada, de cualquier sabor. Súper, ahí te tomaste un tecito. Ajá. Un tecito, no limonada. Y se me ocurre, parte favorita en Bogotá que no sea el Parkway. Me gusta mucho el centro, mucho el centro.
Toda la zona internacional me gusta mucho. La chicha. La chicha. Honestamente no soy mucho de ir a plan chicha, la verdad. Es más de canelazo. Creo que lo reemplazaría más por canelazo. Ahí me meto yo la cucharada, me hago la misma pregunta. Canelazo sí, en La Calera. Ay, gran lugar. Gran lugar. Buena decisión. Pero el centro para mí. Súper bueno. Damos por terminado. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Juan, por la Bye, inesperada entrevista. Chao.